porque de eso trata el tema de lo que vamos a hablar hoy. Así es que vengas aquí cerquita. No les voy a preguntar, de veras, vénganse. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta noche, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Reconociendo que tú tienes un plan perfecto y eterno, Señor, y por tu gracia y por tu amor nosotros estamos dentro de ese plan eterno, Señor. Permítenos entenderlo y tomar nuestra posición dentro de ese plan eterno, Señor. Tu palabra habla de que tú has preparado cosas de antemano, has preparado obras para que nosotros andemos en ellas, Padre. Y ese es el tiempo de que nosotros caminemos en esas obras que tú preparaste de antemano, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo y Espíritu Santo te pedimos que te muevas con libertad y que hagas lo que tú quieras hacer en el nombre de Cristo Jesús. Amén, hermanos. ¿Cuántos pueden decir amén? Allá está el tema arriba. ¿Sí está el tema? ¿Verdad? Porque a mí se me olvidó pasarlo acá, ¿verdad? Decía el pastor Lauro, se me olvidó mi iPad. Pero bueno, ahí está la palabra de Dios. Empezamos una serie de la cultura de la familia, ¿verdad? ¿Cómo se llama la serie? ¿La cultura de qué? De la familia, ¿de quién, hermano? De casa del Padre. Entonces es algo bien interesante porque cada nación tiene una cultura, es una cultura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que tenemos diferentes culturas? ¿Verdad? La cultura, por ejemplo, los ingleses. ¿Cómo es la cultura inglesa, hermanos? ¿Sí saben cómo son los ingleses? Tienen ciertas características, ¿verdad? De las más conocidas es que son ¿qué? ¿Cómo son los ingleses? Puntuales, hermano, ¿verdad? Si la reunión empieza a las 7, ellos ya están antes de las 7, hermano. Otra característica de los ingleses, de la cultura inglesa, es que siempre andan como, hermano, bien vestidos, hermano. Un inglés, por eso dicen los trajes de corte, ¿qué? Inglés, hermano, porque mira, andan pulcros, hermano. Usan su bombín y usan hasta su paraguas, ¿verdad? Porque allá llueve mucho. Entonces es la cultura. Tenemos la cultura de los japoneses. ¿Cómo es la cultura de los japoneses, hermano? De mucho honor, de mucho respeto, de muchos principios y valores. Esa es la cultura de los japoneses. Los mexicanos tenemos nuestra cultura, ¿verdad? ¿Cómo es nuestra cultura, hermanos? ¿Cómo es? Nada más veo que se ríen, pero no me dice, ¿cómo es la cultura del mexicano, hermano? ¿Somos puntuales como los ingleses? ¿Somos honorables como los japoneses? No, desafortunadamente tenemos una cultura, ¿verdad? No quiero hablar mal de la cultura, ¿verdad? Pero es la verdad, es la realidad. Y tiene mucho que ver con esa influencia de la cultura española que nos trajeron, ¿verdad? Porque nuestra cultura, nuestros antepasados eran también hombres de valores, de principios. Eran hombres inteligentes, hermano. Pero vino esa fusión con los españoles y nos pasó a perjudicar. Y por eso se trata de la cultura, ¿verdad? Así como hay cultura entre las naciones, también hay una cultura en el cielo. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, como seres humanos, como terrenales, pertenecemos a la cultura mexicana, pero como ciudadanos del cielo, pertenecemos a la cultura ¿de dónde, hermanos? ¿A qué cultura pertenecemos? A la cultura del cielo, hermanos. ¿Amén? Y la cultura del cielo pues es muchísimo mejor que la inglesa, es muchísimo mejor que la japonesa, es muchísimo mejor que los finlandeses, es muchísimo mejor que los suecos, ¿verdad? Porque es la cultura del cielo y nosotros somos miembros de esa cultura. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Entonces ahora la serie de la cultura, hoy en día lo toman, ¿verdad? Esto lo están bajando en las iglesias, la cultura de la iglesia, pero como que lo mezclan con la cuestión humana. No, nosotros tenemos que entender, una de las cosas que nos identifica con la cultura del cielo es nuestra identidad. ¿Identidad de qué? De hijos, somos hijos de Dios, ¿sí o no? ¿Qué dice capítulo 1 de Juan, versículo 12 y 13? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesús, nos dio Dios potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuántos han creído en Jesucristo como Señor y Salvador, hermano? ¿Verdad? Entonces ahora usted es un hijo de Dios. Ahora usted es un ciudadano del cielo. Ahora usted pertenece a la cultura ¿de dónde, hermano? Del cielo.
¿Y cómo podemos saber y entender cómo es la cultura del cielo? A través de la palabra de Dios. Entonces, por eso la serie, ¿verdad? De la cultura de casa del Padre. Y le doy esta introducción para que usted entienda de lo que estamos hablando, hermano. Decíamos, como cultura mexicana, pues no somos muy ordenados que digamos, pero como cultura del cielo tenemos que caminar en esa cultura. Debemos de ser, como hermanos, ordenados. ¿Cuántos dicen amén? Y de veras es algo que tenemos que hacer, hermano. Porque no es un eslogan nada más la cultura, ¿no? Porque está muy de moda la cultura. Yo no sé si hasta en las empresas, en los gobiernos. Sí, yo creo que sí, ¿verdad? La cultura de la empresa, la cultura del colegio, la cultura de la iglesia. ¿No? Tenemos que entender que es la cultura de dónde, hermano. Del cielo, porque nosotros somos ciudadanos de dónde? Del cielo, ¿verdad? Nosotros, ¿a qué familia pertenecemos, hermano? A la familia del cielo. Dios nos hizo su familia, ¿verdad? Porque Él le dio una promesa a Abraham, a la cultura hebrea, de que en Él serían benditas todas las familias de la tierra. Amén. En Él y en su simiente, que es Jesucristo. De tal manera que ahora nosotros pasamos a ser parte de la familia de Dios. ¿En cuál cultura nos tenemos que mover, hermanos? ¿En la cultura de quién? De Dios. Entonces yo le pregunto a usted, ¿en el cielo serán puntuales como los ingleses? ¿O más puntuales, hermano? Diga conmigo, esa es mi cultura. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos permitirnos llegar tarde a la iglesia, hermanos. Yo le pregunto a ustedes, en el cielo, ¿cómo llegarán los ángeles a las reuniones, hermano? ¿Cómo llegarán? ¿Cómo llegarán vestidos? ¿Como los ingleses? ¿O mejor que los ingleses, hermano? Nosotros que sabemos cómo se visten en el cielo, ¿cómo se visten en el cielo, hermano? ¿De ropas qué? Blancas. Usted se imagina ahí en el cielo que todos blancos y uno de negro, uno de gris, uno de morado. Esa es nuestra cultura, hermano. Escúcheme bien, se lo digo en serio, hermano. Porque nada más voltea a ver a su alrededor. Mire cómo venimos a la casa de Dios. Entonces lo que el Señor quiere hablarnos en esta noche es que si estamos, dice el Señor Jesucristo, no los quites del mundo, pero apártanos del mal. Es necesario que estemos aquí en el mundo por causa del Evangelio, pero debemos de manifestar al mundo la cultura del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú llegas temprano a la iglesia le estás mostrando la cultura, ¿verdad? Tu cultura. Y mientras yo estaba allá atrás meditando en todo esto, ¿verdad? ¿Cómo son los mormones, los testigos de Jehová? ¿Cómo son, hermano? Son puntuales, hermano. Esa es su cultura. ¿Cómo se visten los testigos de Jehová, hermano? Todos siempre andan si no de traje, pues de corbata y saquito, hermano. Esa es la cultura de los testigos de Jehová, de los mormones. Y nosotros que somos de la cultura del cielo, ¿cómo venimos, hermano? ¿Verdad? Yo les pido perdón hoy porque vengo de tenis, porque esa es una cultura que hoy se está utilizando en el mundo. Y que esa cultura del mundo ha entrado hasta la iglesia, hermano. No solamente al grado de que hay pastores que vienen de traje y de tenis, sino que hasta suben allá arriba, ¿verdad? Con tatuajes, suben allá arriba con los pantalones rotos, con gorra. ¿Esa será la cultura del reino, hermanos? Entonces, la serie se trata de eso, hermano. No la cultura del mundo, sino la cultura ¿de dónde? Del cielo. Y todas estas sectas que le estoy mencionando, ¿verdad? Tienen una cultura en ese sentido ordenada. Y nosotros que pertenecemos a la cultura del cielo, somos un desorden. Entonces yo le pido, porque de eso se trata todo lo que ha venido hablando Dios, de que Él quiere cambiar, bueno, no cambiar, sino que entendamos cuál es nuestra cultura, hermano. Y que cada vez que venimos a presentarnos delante de Dios, ¿cómo debemos de venir, hermano? ¿Cómo debemos de venir? Los ángeles, si no van de saco y de corbata, pues van con sus túnicas bien blancas, hermano. Entonces usted venga con la ropa que quiera venir, pero bien, o sea, obviamente, pero no venga de pants. Porque si yo me he visto de pants, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? A correr, ¿verdad? O al fútbol. Pero si yo vengo a la iglesia, a la casa del Padre, ¿cómo vengo? Y gracias a Dios porque Él nos dio el sentido común, ¿verdad? Si te invitan, oye, va a venir el gobernador, vamos, ¿cómo llegas de pants? Pues aquí, más que el gobernador.
Entonces tenemos que venir, hermano. Si no tienes saco, no tienes corbata, bueno, pero vente bien, una camisita, un pantaloncito y tus zapatitos. Les prometo que no me van a volver a ver con tenis, hermano. Porque eso es una cultura del mundo. Hoy en día no voy a decir nombres, ¿verdad? Pero hay pastores que hasta traen su coletita acá atrás. No digo nombres, su coletita, hermano. ¿Eso es la cultura del cielo? Contésteme. En el cielo ahí sí llegarán los ángeles con su coletita, hermano. ¿Sabe que es una falta de respeto a Dios? Otro pastor que los conocemos, hermano, y nos da tanta tristeza, su melena está por acá atrás, hermano. Cuando la Biblia claramente dice que el hombre debe traer su cabello, ¿cómo, hermano? Corto. Y la mujer su cabello largo. Pero esa es la cultura del mundo. Hay una pastora que dice, ya una pastora grande dice, yo me voy a mandar a hacer un tatuaje. Entonces usted piense, ¿verdad? No piense en la cultura del mundo, sino en la cultura del cielo. ¿En el cielo estarán tatuados los ángeles? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que no te hagas ninguna, ¿verdad? Tosura, ni ninguna arañón, ni nada en tu piel. Esa es la cultura. O sea que nosotros como hijos, hijas de Dios, ¿cómo debemos de venir, hermanos? Pulcros, bien peinaditos. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Y no es por nada, ¿verdad? Yo estaba viendo la prédica del domingo. Híjole, qué guapo me veo, hermanos. Mi traje azul, mi camisa blanca, mi corbata amarilla y mis zapatos de vestir, hermano. Dije, esa es la cultura del reino. Y qué feo nos vemos cuando venimos en otro tipo de cultura, hermano. Los árabes, ¿cómo se visten, hermano? Con su turbante, esa, no sé cómo se llama, ¿verdad? No sé cómo se llama, ¿verdad? Pero es como una bata, ¿no? Sus sandalias, esas sandalias. Esa es su cultura, hermano. Entonces, esa es la cultura que tenemos que implementar para casa del Padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La cultura del reino, amén. Entonces yo espero, ¿verdad?, que todos estemos entendiendo y nos estemos metiendo en sintonía. Qué bonito es, ¿verdad?, cuando usted viene, ¿verdad? Pero nuestra cultura dice, si vas a la iglesia ve como quieras, pero si vas a una boda, híjole, te pones, mano, cuando hay fiestas llegamos a las reuniones y las hermanas hasta las desconozco, ¿no? Bien arregladas, bien peinadas, bien perfumadas. Los hermanos hasta se peinan, hasta se bañan ese día. Pero venimos a la casa del Padre, hermano, y parece que quién sabe dónde estamos. Avanzo, mi querido Chava. Visión, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a determinar nuestra cultura, nuestra visión? Ya entendimos que la cultura, ¿de dónde, hermano? Diga conmigo, del reino, ¿verdad? No la cultura del mundo. Estaba viendo un video que ven ahí mis hijos, ¿verdad? De bandas muy juveniles, mano, andan, ya como usan los pantalones bien aguadotes, mano, las chavas, los chavos, ¿no? Y ya parece algo normal, pero esa es la cultura del mundo, hermano, pero esa no es la cultura del reino. Y nosotros, ¿verdad?, por no entender estas cosas, pues imitamos eso, hermano. Los pantalones aguados. Bueno, veo que está ahí un chavo cantando y trae acá su piercing, ¿no? Y en sus oídos, por favor, hermano. ¿Usted cree que en el cielo puede entrar otro tipo de cultura? Que pueda entrar alguien con su arete acá y su... Ahora, más allá de que se lo pongan, todo tiene un significado, hermano, todo tiene un significado, no nada más, es decir, es cultural. El hecho de que alguien traiga aquí en la nariz, ¿verdad?, significa esclavitud, en las orejas significa homosexualidad. Es algo cultural, y yo como en la cultura del cielo, pues no puedo andar trayendo eso, amados hermanos. Sobre todo los jóvenes, ¿verdad? Y nosotros como padres tenemos que ser bien estrictos en ese sentido. Mira, nosotros pertenecemos a la cultura del cielo, no a la cultura del mundo, ¿verdad? Cuando su hija le diga, oiga, nada más me quiero tatuar una mariposita, ajá, y yo te voy a tatuar el cinturón y las pompas, dile. No lo podemos permitir, hermanos.
Entonces, de acuerdo a qué es nuestra cultura, la visión de la iglesia de casa del Padre, ¿cuál es nuestra visión? Ser una iglesia donde operen con poder los dones del Espíritu Santo. ¿Usted cree que en el cielo operan los dones del Espíritu Santo con poder, hermano? ¡Wow! ¿En la iglesia operan los dones del Espíritu Santo con poder, hermano? ¿Sí o no? Sí, esa es nuestra cultura. Conmigo, esa es nuestra cultura. Ve ahí en Hechos de los Apóstoles cuál es la cultura, que hacían milagros un día, otro también y otro también, echaban fuera demonios y resucitaban muertos. Esa es la cultura del reino. Y esa es la cultura que nosotros tenemos que practicar, hermanos. Porque si estamos imitando la cultura del mundo, pues no va a suceder absolutamente nada. A lo mejor podemos llenar aquí, ¿verdad? De gente que viene con tenis, de gente que viene con sus pantalones rotos, de gente que trae gorra, de gente que no sé qué tantas cosas, trae piercing, trae aretes. Entonces la cultura del reino es que la cultura del cielo se manifieste aquí en la tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Con señales, prodigios y milagros. Y entonces una de la parte de la cultura del reino es los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es algo que sí debemos implementar aquí. Eso es algo que sí debe estar sucediendo aquí, hermano. Los dones del Espíritu Santo operando. Esa es nuestra cultura. Y sin embargo hay más influencia de la cultura del mundo que de la cultura del cielo, porque yo no veo aquí los dones del Espíritu Santo operando. ¿Por qué? Porque no estamos tomando nuestra cultura. Estamos tomando mal la cultura del mundo. Yo le pregunto a ustedes, esa onda del celular, ¿será cultura del cielo o cultura del mundo, hermano? ¿Y qué es lo que estás adoptando? La cultura del mundo. De tal manera que ya ha invadido la iglesia, ¿no? Por cierto que no les he dicho que no quiero verlos, ¿verdad? En las reuniones, no quiero ver a nadie con su celular. Porque esa no es la cultura del reino, hermano. Número uno, no quiero verlo con su celular. Y número dos, mucho menos que esté conectado a la red de la iglesia, hermano. Ya fue, ya vio ahí la clave, ya se conectó. Y luego por eso se atora la transmisión. ¿Esa es la cultura del reino? Esa es cultura del mundo, ¿verdad? Porque los del mundo andan buscando la señal para robársela. A ver la señal del vecino, a ver si está abierta. Esa es la cultura del mundo, hermano. Pero la cultura del cielo, mira, gente, los japoneses son respetuosos. Esa es su cultura. Pues nosotros como cultura del cielo debemos de ser mucho más respetuosos, hermano. Mucho más honorables. Los japoneses, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, en el metro, si se les olvida una sombrilla, ahí tienen un departamento donde dejan todo lo olvidado, hermano. Para que cuando el que la olvidó regrese y ahí se la entregan, hermano. Si el japonés deja su bicicleta ya afuera sin amarrar, nadie la toca. Porque esa es su cultura, hermano. Los japoneses tienen un principio que dice, mire, si esa bici no es tuya, está ya abandonada, pero si no es tuya, tiene que ser de alguien, hermano. Si esa cartera que te encontraste ahí no es tuya, tiene que ser ¿de qué? De alguien. Y la cultura mexicana dice, esta cartera, gracias Señor, porque escuchaste mis oraciones. Pero en la cultura del cielo es otro rollo. Esta cartera es de alguien, aquí trae su credencial de lector. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar, ¿verdad? Llamar y entregar. Entonces, los dones del Espíritu Santo son la cultura del cielo que tiene que estar operando aquí en la tierra. ¿Cuál debe ser nuestra cultura? Una iglesia que opere ¿en qué, hermano? En los dones del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Verdad? Y dice la palabra que Dios, el Espíritu Santo, ha dado dones a cada uno de nosotros como Él quiere. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la cultura del reino, que el Espíritu Santo ha dado dones a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y si usted es un hijo de Dios, seguramente Dios le ha dado por lo menos un don, hermano. Entonces, dentro de la cultura del cielo, usted dice, Señor, muéstrame cuál es el don que tú me has dado. Y una vez que el Señor te lo muestre, entonces empieza a ejercitar ese don aquí en la iglesia. Esa es nuestra cultura, hermano. Que estén operando los dones aquí, como en la iglesia primitiva.
Porque ¿qué era lo que hacía que las multitudes llegaran ahí con los discípulos? Las manifestaciones de poder. Entonces, en casa del Padre operamos en los dones del Espíritu Santo. Esa es nuestra cultura. Así es que tú no te puedes permitir estar aquí y que no pase nada. No, no, no. Tiene que suceder algo en mí. El don que Dios me ha dado, yo lo tengo que estar impartiendo a mis hermanos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos ya saben qué don tienen, hermano? Wow, ¿verdad? Ahora la pregunta es, ¿lo está impartiendo? ¿O está ahí escondido, ahí está guardado? Esa no es la cultura. La cultura es que lo compartas. Dice la Biblia que fueron dados para edificación de la iglesia. Entonces, si tú tienes el don de lengua es para edificar la iglesia. Si tú tienes el don de sanidad, para edificar la iglesia. Si tú tienes el don de milagros, para edificar la iglesia. La que sigue, chavita. Primera de Corintios 12 es donde viene, ¿verdad? Los dones del Espíritu Santo, y empieza ahí diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Fíjate cómo empieza Pablo hablándole a la iglesia primitiva, ¿verdad? Y nos habla hoy a nosotros después de 2000 años. ¿Y qué nos dice Pablo, hermanos? Casa del Padre, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. ¿Y por qué no debes de ignorar los dones espirituales? Porque esa es la cultura del reino de Dios. No quiero que ignores acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais ¿erais qué? No veo. Cuando eras gentiles se os llevaba, se os extraviaba llevando como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber, hermano, que nadie que habla por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Entonces la cultura de casa de Dios es que el Espíritu Santo esté guiando nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Esa es nuestra cultura. La que sigue, chava. Ahora bien, hermanos, hay diversidad de dones, pero el Espíritu Santo es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el ¿qué? ¿Quién es el que hace aquí todas las cosas? Es el mismo Dios. La que sigue, por favor. Híjole. Pero a cada una les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a estos os es dada por el Espíritu la palabra de ¿qué, hermano? De sabiduría, y a otro la palabra de ciencia según el mismo Espíritu. Y ya no voy a leer más porque hoy a mí me toca, como cultura de casa del Padre, desarrollar el tema de la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Eso es algo que para nosotros es una cultura que debe de estar operando aquí en casa del Padre. Número 1, la palabra de ¿qué? De sabiduría. Y número 2, la palabra de ¿qué? De ciencia. Ahora ponga mucha atención, ¿verdad? Porque ¿por qué los pone en primer lugar? Hay 9 dones, pero pone en primer lugar ¿cuál? La palabra de ¿qué? De sabiduría. Y en segundo lugar la palabra de ciencia. Porque son los más importantes, y porque si tú tienes palabra de sabiduría y palabra de ciencia, entonces puedes entender todos los demás dones. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esa es la cultura de casa del Padre. ¿Qué debe de haber primero? Palabra de ¿qué, hermano? De sabiduría. Y número 2, palabra de ciencia. Y las dos tienen que ver con lo que hablamos. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Tiene que ver con lo que decimos. ¿Cómo debemos de comunicarnos aquí? ¿Cuál es el lenguaje que debemos de utilizar aquí en la cultura de casa del Padre? Con sabiduría y con ciencia. Y no andar diciendo ahí luego cosas que no son. Amén. Avanzamos, vamos a ver lo que es la palabra de sabiduría y lo que es la palabra de ciencia. Chava. Ya, ¿verdad? Perdón. Palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría indica que es uno de los dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que puede ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. Entonces la palabra de sabiduría es conocer la palabra de Dios para que la puedas aplicar en un momento determinado. Y preparando este tema me cayó el 20. ¡Pam! Si se acuerdan, muchas veces, casi en todas las predicaciones digo, el Señor acaba de poner algo en mi mente y en mi corazón. Algo que no tengo ahí preparado. Sí lo ubica, sí me ubica.
que estoy aquí predicando y de repente le digo, el Señor ahorita me acaba de poner algo en mi mente y en mi corazón, que no estaba aquí en mis apuntes. Entonces ahora entiendo que es palabra de sabiduría, ¿verdad? Que te da la sabiduría para entender y poder discernir y poder transmitirles a ustedes el mensaje de parte de Dios. Amén. Entonces repito lo que es la palabra de sabiduría. La palabra de sabiduría indica que es uno de los dones, ¿qué, hermano? Hablados. Y es el más importante porque lo pone en primer lugar, hermano. Entonces ese don, ¿cómo opera? Hablando. Tú no puedes decir yo tengo el espíritu, el don de palabra de sabiduría y ni siquiera hablas. ¿Eso edificará la iglesia, hermano? Lo tienes que hablar. Como diría Julio Mergal, lo tienes que hablarlo, decirlo, hablarlo. Obviamente todo eso está conforme a la palabra de Dios. Esa es la cultura del reino, hermanos. Amén. ¿A qué cultura pertenece usted? No va a estar cierta a los olmecas, pastor, ¿verdad? O mi hermano Chava, que es de Veracruz, ¿verdad? Los olmecas, por supuesto, los olmecas. Los que son de México, los mexicas. Los que son de allá de Yucatán, los mayas, hermano. Esa es la cultura terrenal, pero la cultura del cielo dice que el Espíritu Santo me ha dado el don de ¿qué? De palabra de sabiduría, hermano. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen yo quiero, Señor? Porque al final cuando desarrolla Pablo los dones, dice anhelar los dones mejores. Entonces, ¿qué debes de anhelar, hermano? ¿Cuáles son los dones mejores? Pues estos dos, porque están en primer lugar, hermano. Capítulo 12 y capítulo 13 dice, Pablo dice, pero yo os muestro un camino mucho más excelente y que tiene que ver con la cultura del reino. ¿Verdad? Aparte de los dones, qué bueno que tienen los dones, pero yo te muestro un camino más excelente. Y empieza Primera de Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. O sea que otra de las cosas de la cultura del reino y que debemos de aplicar aquí en casa del Padre es el amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces cuando vienen entrando los hermanos, ¿verdad? ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Saludarlos con amor. Hoy yo me gocé, ¿verdad? Porque vi que varios se saludaron si no con amor, con mucha alegría, con mucho entusiasmo, hermano. Pero la meta tiene que ser el amor. Porque si no, de nada sirve la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y todos los dones si no tienes amor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, regresarte, chavita, es uno de los dones hablados. Este don describe a alguien que puede entender, ¿verdad? ¿Quién tiene el don de palabra de sabiduría? Alguien que puede entender y proclamar la verdad bíblica de una manera que pueda ser capaz de aplicarla a situaciones de la vida con todo discernimiento. ¿Verdad? Cuando alguien te viene a pedir un consejo y tú le das palabra de sabiduría para que pueda salir del problema. ¿Quién te da ese discernimiento? El Espíritu Santo. Y parecieran iguales, ¿verdad? La palabra de sabiduría y la palabra de ciencia, pero son dos cosas diferentes. Vamos ahora sí, Chava, avanzamos a la palabra. La palabra de sabiduría es el acto sobrenatural en el cual el Espíritu Santo habla de un creyente a otro, trayendo iluminación acerca de una decisión o una situación. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos de ustedes han tenido problemas y no saben qué decisión tomar? A veces han tenido, híjole, ¿qué hago? ¿Qué tengo que decidir? Entonces buscas a un hermano o al pastor y le pides consejo. ¿Y qué tiene que venir de parte? ¿Una palabra de qué? De sabiduría. Para poder tomar una decisión correcta. Pero generalmente, ¿verdad? Como en lugar de acudir a la cultura del reino, acudimos a la cultura del mundo, nos equivocamos. Y seguimos el consejo de la suegra, de la vecina, de la cuñada, en lugar de seguir el consejo de Dios. Y un ejemplo de la palabra de sabiduría me pasó a mí, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros estábamos traspasando nuestra casa de allá de Geo Villas, el Campanario. Entonces ya un hermano me contactó con otro hermano en Cristo, ¿verdad? Dice, no, a mí me interesa, ya llegamos a un arreglo, vamos al banco para hacer la transacción.
y yo pues ya estaba deseoso, ¿no? Ya que se haga la transacción para que me den la lana. Ya llevábamos todo listo, ¿no? Ahí estábamos afuera del banco y llega el cuate que iba a adquirir la casa. Y en el momento dice, híjole, es que no tengo paz. Y entonces viene la palabra de sabiduría. Si vas a tomar una decisión, cualquiera que sea la decisión, si no tienes paz, no lo hagas. Entonces en el momento a mí me cayó como baldo de agua fría, ¿verdad? Porque yo ya quería la lana y aquí ya se me rajó. Pero esa es una palabra de sabiduría mía. Si no tienes tranquilidad, si estás inquieto, si no tienes paz, pues mejor no lo hagas. Entonces la palabra de sabiduría es el acto sobrenatural en el cual el Espíritu Santo habla de un creyente a otro, trayendo iluminación acerca de una decisión o una situación. Esa es la cultura del reino, de pedir consejo. Amén. Y esa es la cultura en la que nos tenemos que mover, hermano. No vayas a seguir imitando la cultura del mundo, hermano, porque eso te va a destruir. La que sigue, Chava, por favor. La palabra de sabiduría es un don totalmente, ¿qué, hermanos? Sobrenatural. Pablo dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. 1 Corintios 12:8. No el tipo de sabiduría o conocimiento que se obtiene a través del estudio o la experiencia de vida. Tampoco porque es sabio, tampoco porque es sabio por naturaleza, pues no hablamos de inteligencia humana o de poseer un coeficiente intelectual alto. La palabra de sabiduría se obtiene solo por el Espíritu Santo. O sea, la palabra de sabiduría no es porque estés preparado, porque seas doctor, ¿verdad? Sino porque es una sabiduría que viene directamente del Espíritu Santo. Amén. ¿Y quién nos la va a dar? El Espíritu Santo, hermano. Entonces tú cuando ves aquí, tú ya sabes qué don anhelas. Pídelo, 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 pídelo. Señor, dame el don de sabiduría, el don que tú quieras. Amén. La que sigue, por favor. Y ahora sí vamos a ver lo que es la palabra de ciencia. El don de ciencia es una gracia especial que otorga Dios a ciertas personas para comprender y discernir la verdad divina de manera profunda y clara. Este don permite adquirir conocimiento espiritual y discernir entre lo verdadero y lo falso en un asunto de fe, fortaleciendo así la fe de los creyentes y ayudándoles a crecer en su relación con Dios. La palabra de ciencia. Y la palabra de ciencia es que Dios te da un conocimiento, ¿verdad? A lo mejor otras personas tienen el conocimiento de una situación, pero tú no lo sabes. Pues cuando viene la palabra de ciencia, el Espíritu Santo te dice el asunto que esas personas ya saben. Y ese don es fundamental en la iglesia, principalmente para el pastor. Porque aunque usted venga aquí y ponga su carita de angelito, ¿verdad? La palabra de ciencia lo descubre. Y menciona el ejemplo de Ananías y Zafira, ¿verdad? Que llegaron ahí con el apóstol Pedro y trajeron el precio de lo vendido a los pies del apóstol. Ellos sabían, ya se habían puesto de acuerdo. ¿Sabes qué? La vendemos en tanto y nada más presentamos tanto, pero hacemos como que estamos trayendo todo. ¿Y quién le reveló a Pedro? Por el espíritu de ciencia. La palabra de ciencia, el Espíritu Santo. Y entonces Pedro, ¿verdad? Cuando entra le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Habiendo vendido la propiedad, ¿no se te quedaba a ti todo el dinero? ¿Por qué mientes al Espíritu? Eso es palabra de ciencia. Cuando Dios te revela algo que otras personas sí conocen, pero que tú no sabes. Entonces ese don debe estar operando aquí en la iglesia, hermano. ¿Y qué fue lo que produjo ese don de ciencia en Pedro, en la iglesia? ¿Qué produjo, hermano? Dice ahí que hubo gran temor, porque se dieron cuenta, híjole, no podemos engañar a los siervos de Dios, hermano. Y no solamente eso, sino que cayó muerto Ananías, hermano.
Entonces hoy en día debería ser igual. Y así ningún hermano en esta cultura del reino andaría con sus pecadotes ocultos, hermano. Sino que tendría que andar derechito, porque aquí está operando el don de ciencia. Y Dios le puede revelar al pastor o a algún hermano mi situación. Y por eso dice la palabra que mejor es que confieses tus pecados, ¿verdad? Y no que el Espíritu Santo saque a la luz tus pecados. Como el día domingo, ¿verdad? Que el primer sorprendido fui yo, mano, porque cuando hablé de clamar y dije, clama por esa mujer, nada más vi a los hombres. Clama por ese varón y nada más vi a las mujeres. Ahí te habla. Y me di cuenta porque los vi, ¿no? Pero si el don de ciencia está operando, pues no necesito ni que te muevas, ni que digas nada, porque el Espíritu Santo es el que revela todo. Entonces por eso había temor en la iglesia primitiva, hermanos. Ahora yo te aseguro que hay, ¿verdad? Iglesias, espero que no sea aquí, que están en la iglesia, pero que están en pecados graves. Que hay adulterio, que hay fornicación, y están ahí sentados en primera fila. Porque no hay discernimiento, porque no estamos en la cultura del reino, sino que estamos en la cultura del mundo. Donde para la cultura del mundo no es tan importante, ¿verdad? Que tus pecados salgan a la luz, sino que cumplas con tus diezmos, tus ofrendas, y que invites a comer al pastor. Entonces por eso los pone en el primer lugar Pablo. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Y saben cuáles dones yo le voy a pedir al Señor? Los dos los necesito, ¿verdad? El de sabiduría y el de ciencia. Así es que antes de que cuando tú ya vayas entrando en esa puerta, ya el Señor ya me dijo. Y si sobrevino gran temor sobre la iglesia. Porque sabes que, hermano, en la cultura del reino, con Dios no se juega. Y por eso al enemigo le interesa mucho que tú te sumerjas en la cultura del mundo, pero no en la cultura del reino de los cielos. Por la que en la cultura del reino te va a engañar, te va a mantener ahí oculto. Pero eso es lo que viene para casa de Dios. Y si tú lo crees, los dioses van a empezar a operar, hermano, pero tienes que anhelarlo. Yo me acuerdo que nosotros pertenecimos a una iglesia, no sé si alguien la conoce, del pastor Hugo Álvarez. ¿Cómo se llamaba la iglesia? No, la de Hugo Álvarez se llamaba. ¿Sí conocen al pastor Hugo Álvarez? ¿Alguien lo conoce? Un pastor que Dios lo usó poderosamente en liberación, hermano. Métase usted a YouTube, ¿verdad? Bueno, con mucha discreción, porque hay videos fuertísimos donde está liberando a satánicos, hermano. El Divino Salvador se llamaba. Nosotros pertenecimos un año a esa iglesia. Pero era impresionante cuando íbamos cómo había manifestaciones de los dones del Espíritu Santo, hermano. Porque había ayuno, porque había oración y porque el que decía que era profeta tomaba su papel de profeta, hermano. El que tenía el ministerio de liberación se lo tomaba en serio, hermano. O sea, no es de que a ver si lo tengo. No, yo soy profeta. Y de veras operaban ahí cosas tremendas. Entonces, hoy es de la misma manera aquí, hermano. Si usted le está pidiendo uno, créale a Dios, que Él ya se lo dio y empiézalo a poner en práctica, hermano. Entonces imagínese una iglesia donde están operando los dones del Espíritu Santo, hermano. Entonces cumple nuestra visión. Ser una iglesia donde operen con poder los dones del Espíritu Santo. Y para que esos dones estén operando, pues debemos de anhelarlos. Y empezar a caminar en la cultura del reino. Desde lo más sencillo hasta lo más complicado, ¿verdad? ¿Qué es lo más sencillo, entre comillas? Pues que llegue usted temprano, hermano. Que se vista para la ocasión. Ya el Señor a mí me habló, ¿no? Ya fuera tenis, man. El domingo le chulié sus zapatos a Víctor, ¿va? Digo, qué bonitos zapatos traes, mi Vic. Hasta me dice, ¿cómo me veré yo con esos zapatos? Mi traje azul y sus zapatos de charol de Vic. ¡Wow!
Debemos de venir vestidos para la ocasión, hermano. Esa es nuestra cultura. En el año 2003 tuve la bendición de poder ir a una convención de Gedeones internacionales en Dallas, Texas, hermano. Allá es otra cultura, hermanos. En Estados Unidos es otra cultura. Pero lo que más me impresionó es que ya en el último día del Congreso hacen una cena, una gran cena en un auditorio grandísimo, hermano. En donde llegan Gedeones de todo el mundo. Está como en 180 países el ministerio, hermano. Y en esa cena que hacen, ¿sabes lo particular de esa cena? Que cada país viene vestido de acuerdo a su cultura, hermano. Por ejemplo, llegan los Gedeones de Japón, ¿cómo crees que llegan? Las mujeres con su kimono, ¿no? Llegan los rusos con su vestimenta rusa, hermano. El mexicano, ¿cómo crees que llega? Vestido de charro, hermano. Y así cada quien de acuerdo a su cultura, hermano. Entonces nosotros como cultura del reino, ¿cómo debemos de venir, hermano? ¿Verdad? Anhelamos los dones, pero también que se refleje en nuestros hábitos, hermano. Pues arréglese lo más bien que pueda. Volé sus zapatos y venga, peínese y venga a la presencia del Rey. Amén. La que sigue, mi querido, ¿ya acabó? ¿Ahí acabamos? Pues básicamente esas es las que me tocó a mí, ¿verdad? Porque son 9 dones del Espíritu Santo. Entonces a mí me tocó la palabra de sabiduría y la palabra de ciencia. Dice ahí mismo que el Espíritu da a cada quien como Él quiere. Pero también dice ahí mismo que nosotros podemos pedir los dones mejores. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y esos dones deben de estar operando aquí. Porque esa es nuestra cultura, ¿no? Porque si somos una iglesia donde no están operando los dones del Espíritu Santo, pues entonces quién sabe de qué cultura somos. La cultura católica, ¿verdad? Donde no hay manifestación del Espíritu Santo. Y que eso se refleje en toda nuestra manera de vivir. Y que podamos romper con esa cultura que venimos arrastrando, hermano. Una cultura por ejemplo, de pobreza, hermanos. Sacúdetela. ¿Tú crees que hay pobreza en el cielo, hermano? A ver, contésteme, ¿cree que hay pobreza en el cielo? Entonces, ¿yo por qué tengo que ser pobre? Esa no es mi cultura. Diga conmigo, esa no es mi cultura. La cultura del cielo, en el cielo las calles son de oro, las puertas son de perlas, el mar es de cristal. Esa es mi cultura. Y si no lo creen, nada más ve al pueblo de Dios, cómo son prósperos, hermano. Porque ellos tienen su cultura, ¿verdad? Los judíos, su cultura, mira, bien establecida, hermano. Lo puedes ver en su manera de vestir, ¿verdad? ¿Cómo se visten los judíos, hermano? De negro. Traen su sombrero o su kipá, acá sus patillas bien largas, ¿sí los ha visto? Esa es su cultura. Entonces nuestra cultura es la cultura del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Vístase de esa cultura. Y que la gente vea que somos de la cultura del cielo, hermano. No solamente que se llena este lugar, sino que se llena de gente que tiene una cultura diferente. Decíamos, el mexicano es bien desobediente, bien desorganizado, pero ya Cristo nos compró. Les decía yo el domingo a los líderes, ¿verdad? Que cuando nos casamos, ¿verdad? Viene tu esposa que trae una cultura y tú que traes otra, ¿no? Y chocas. Pero ahora que ya estamos en Cristo, ¿verdad? Ya no es tu cultura, ya no es mi cultura, sino que es la cultura de Dios.
¿Cuántos dicen amén, hermano? Vamos a orar. Cierre sus ojos, dígale: Señor, yo pertenezco a la cultura del cielo, Señor. Y es esa misma cultura la que queremos implementar aquí en la casa del Padre, Señor. Que podamos ser una cultura, Señor, que te obedece, una cultura que te honra, una cultura que tiene temor reverente, Señor, en el nombre de Jesús. Permítenos, Señor, en primer lugar, Señor, reconocer cuál es nuestra identidad. Y nuestra identidad es que somos hijos de Dios, es que somos ciudadanos del cielo. Nuestra identidad es que nuestra cultura no es la terrenal, sino la celestial, Señor. Y también debemos tener bien claro cuál es nuestro propósito, Señor. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y para qué estamos aquí? Y es para que a través de la cultura del reino podamos influenciar a la cultura de la tierra, Señor. Y esto lo podemos ver claramente en lo que está sucediendo en Europa, Señor, como esa cultura musulmana que está llegando a Europa, a España, a Italia, a esos países, como esa cultura musulmana está permeando y está trayendo su cultura y la está implementando, Señor, de tal manera que, Señor, dentro de pocos años esas culturas van a influenciar de tal forma a esos países. Pero en esta noche nosotros te pedimos que la cultura del cielo sea la que nos influya, Señor. Sea la que nos atraiga, Señor. Sea a la que pertenecemos, Señor. A esa cultura del cielo. Diga conmigo: Padre Celestial, en esta noche yo reconozco que soy tu hijo, que tú eres mi padre y que pertenezco a tu familia, y que mi cultura es la cultura del reino. Y el cómo me debo de comportar en esa cultura, las leyes, las bases están establecidas en tu palabra. En esta noche yo reconozco que mi cultura es la cultura de Dios, es la cultura del reino de Dios. Ahí es donde yo pertenezco. Y esa es la cultura que yo debo de adoptar. Y en esta noche renuncio a cualquier otra cultura que me quiera apartar, que me quiera desviar, que me quiera engañar. Yo renuncio a esa cultura y abrazo la cultura del reino, la cultura de Dios, en el nombre de Jesús. En esta noche, Señor, yo creo y declaro que soy un ciudadano del cielo, en el nombre de Jesús. Permíteme vivir como tal, como un ciudadano, como un embajador del reino del cielo aquí en la tierra. Te lo pido, Señor, y que los dones de tu Espíritu Santo sean algo natural, sean algo normal, sea nuestra cultura aquí en casa del Padre. Y Señor, en esta noche te pedimos que sigas derramando de tus dones, que nos des de tus dones como tú quieras. Al que no los tienes, dale dones, y a los que ya lo tienen, Señor, vivifica esos dones, y que podamos empezar a caminar en esa cultura donde los dones del Espíritu Santo son importantísimos para poder avanzar en el reino de Dios. Te bendecimos en esta noche y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Den un aplauso.